Randú, el gitano millonario. Esto es, ¿qué año? 70 y pico, ¿no? 74. 74. Sí, 74. José Luis, yo me acuerdo. Estabas naciendo, mi No, vida. no estaba naciendo, yo ahí tenía ya 12 años, yo veía eso. Ah, Yo te bueno. veía, yo era tu admiradora. Era una de mis fans. Ahora, Más pequeña. Randú fue el gran exitazo, pues, José Luis. Y de Randú pasó a estudiar arte, periodismo, y está ahora haciendo radio desde hace 30 años. Seguramente tú vas a querer entrevistar a Laura Esquivel, que está de visita en Venezuela en el momento que sale este programa al aire para la Feria del Libro Filuc de la Universidad de Carabobo, como agua para chocolate, esa maravillosa escritora. José Luis también ha tratado en sus programas temas como el que trata este libro, Violencia hacia la mujer, comprensión del fenómeno desde lo educativo. La literatura infantil también ha sido parte de muchos programas de José Luis Silva. Mar de los Ríos nos habla aquí del género literario en 40 autores venezolanos. Muchos de ellos han pasado por el programa de José Luis Silva. Y las feministas también, La Araña Feminista Opina, recopila sus artículos en este libro. José Luis, ese tránsito, esa decisión de combinar la actuación con el estudio y después pasar a la radio, ¿cómo se da ese tránsito? Bueno, porque estando ya en Venevisión haciendo telenovelas, trataba de defender una programación de mayor calidad, de mayor trascendencia. Y logré algo porque, no obstante el rechazo de producción, hacer este tipo de televisión, que ellos negaban, decían, mira, la cultura la debe realizar el Ministerio de Educación, pero no nosotros. Sí, tú Pero tú ¿cómo siempre es eso? protestabas y buscabas que algo se hiciera bien. Sí, era una confrontación permanente. Logré hacer Otelo, o sea, hicimos Otelo con Mari Soliani, que estaba... Que ha pasado también por acá, por la librería joven, mediática sí. y por tu programa. Sí, ella hacía la Desdémona en esa versión que hicimos para televisión de Otelo, ¿no? Pero ya en el año 84 fue muy difícil para mí continuar haciendo las mismas telenovelas, porque aunque cambiaban de nombre, la estructura, el argumento siempre se reitera y se reitera. Y le digo, mira, yo no estudié teatro para estar haciendo telenovelas toda mi vida. Yo quiero hacer teatro como efectivamente lo seguía haciendo, porque yo hacía televisión, pero paralelamente defendía mi ¿no? teatro con Romeo, con Román Chalbó, estrenamos El pez que fuma en ¿Llegaste teatro. a trabajar algo con Carlos Márquez? Carlito, ¿cómo no? Bueno, Carlito, como decimos nosotros, le decimos, porque desde la escuela de teatro, que él era ya galán en televisión, bueno, es de otra promoción, siempre estuvo muy, muy cerca de nosotros. Y con Carlos yo tuve la oportunidad de trabajar en este canal, justamente estaba Carlos Cámara y Carlos Márquez, el Capitán Santana, recuerdo que se llamaba Un éxito que tuvo Carlos Márquez aquí. Bueno, ahí estaba yo haciendo un esclavo, en esa oportunidad, un esclavo negro, enamorado de la niña rica, tú sabes. Se desarrollaba al sur de los Estados Unidos, esa discriminación, Sí. que de alguna manera la estábamos viviendo, fíjate, uno hacía conciencia de que aunque se desarrollaba la trama en el sur de los Estados Unidos, que todavía tienen el problema, Sí. ¿no? Todavía tienen el problema, fíjate lo que está pasando recientemente allí. Nosotros aquí en Venezuela también, los actores de color, los actores morenos, entonces, ¿no? Relegados a ser secundarios y papelitos así. Entonces uno empezó a defender eso y en el 84 yo me separé de Venevisión después de discusiones sindicales para mejorar incluso las condiciones laborales de los actores. No se les pagaba horas extras a los actores, no se pagaban exteriores. Y ese es un contrato que luego acepta Venezolana de Televisión. Aquí BTV lo aceptó, después que Venevisión, después de muchos pleitos, lo aceptó. Entonces yo decidí, María Elcira, reforzar teóricamente mi conocimiento, ¿no? De la comunicación y del arte. Entonces entro en la Universidad Central de Venezuela a estudiar arte y paralelamente entonces la inquietud de la radio, ¿no? Porque bueno, no voy a hacer televisión de momento, la radio es un medio extraordinario, sobre todo para defender al artista invisibilizado. Claro. Porque de eso se trataba. ¿Qué es lo que tú has hecho por más de 30 años? Esa fue siempre, ¿no? El concepto, la idea con que yo he manejado mis programas culturales. Siempre lo hiciste bajo un concepto, primero resaltando personalidades, después últimamente haciendo los micros que a mí me encantan, esos micros de 5 minutos que son como unos mini programas extraordinarios que tienen de todo, en tus entrevistas, en las coberturas de eventos. Siempre has estado defendiendo al arte. El arte es una forma de aprendizaje. Feliz día, amigos, dice José Luis. Uno de los eslogans con que terminó uno de los programas, ¿no? El arte es una forma de aprendizaje, ciertamente, ¿no?
Y ahí aprendí yo a valorar autores, como ya citamos, casi todos los que en ese momento estudiamos, luego los continué trabajando, ¿no? Aparte de Checo y los clásicos españoles, y teníamos, bueno, gente nuestra acá, dramaturgos como Román, Gilberto Pinto, qué sé yo, tú sabes, ese grupo nuestro, ¿no? Y ya terminando la carrera, estaba yo instalado en Radio Nacional, estamos hablando del año 1984. Yo presenté un proyecto para salir al aire allí, porque era la única emisora que más o menos tenía una apertura para el hecho cultural. Claro. Pues todas las demás negadas pues a tener un programa cultural. Dicen, no, aquí lo que necesitamos es de jockey, tú sabes, promocionar el disco. Y yo, no, yo lo que quiero es apoyar a nuestros artistas que están por allí de verdad relegados y son gente buena en pintura, en música, en danza, artesanos valiosísimos. Bueno, total que gracias a mi amistad con la que era directora de Radio Nacional en ese momento, Hilda Orá, que la había conocido yo en Venevisión porque ella era narradora de noticias, presentó el proyecto y me lo aceptaron. Y desde ese momento no he parado, desde el año 84 hasta el 2014, haciendo distintos tipos de programas. Pero siempre es de calidad. Además, yo recuerdo que yo lo escuchaba, pero yo empecé a ir a los programas de José Luis Silva en el año 2001, cuando era directora de comunicaciones de la Biblioteca Nacional. Y de verdad que siempre, además yo me fijaba cómo hacía él los programas. Yo estaba queriendo hacer el programa en la radio y nunca me aprobaban el proyecto en ningún lado, hasta que yo dije, bueno, pues será aquí. Y ahí fue cuando yo empecé en la Radio Nacional, siguiendo el ejemplo de José Luis. Yo veía cómo él investigaba, él no improvisaba, él medía sus tiempos. Así es que se tiene que hacer, con respeto, ¿verdad?, hacia quien estás entrevistando y hacia quien te está escuchando. Sí, sobre todo a ese público que está allí, ¿verdad? Ese receptor que es muy respetado frecuentemente, tanto en la televisión como en la radio. Y eso a mí me parecía que no debía ser, pues. De manera que reconocer además los autores, porque a veces ponen un tema musical y dicen quién canta, pero no dicen quién lo escribió, ¿no? ¿Quién escribió ese tema, por cierto? El que tú decías que era un autor argentino, con el que abrimos el programa. Bueno, se perdió en el tiempo esa referencia, porque fíjate que en el disco no está. No, porque era un LP y entonces me lo digitalizaron, que es el que tú sí. tienes, y no pusieron allí la Pero era un autor argentino. Sí. Bonita esa canción, no, ¿verdad? Y son varias, es emocionante, hermosa, y por eso fue que la elegimos para colocar esa foto. Qué bonito. Sí. Pero vamos a seguir hablando de tu trabajo en la radio ahora, para dar las referencias para que quienes quieran escuchar a José Luis Silva y se hayan perdido haberlo conocido por no escucharlo hasta ahora, sepan dónde pueden encontrarlo. Y vamos a conocer también la faceta de José Luis Silva, lector, porque es un muy buen lector, un buen radialista, un buen periodista, un buen artista, es principalmente un buen lector. Ya venimos con más de la librería mediática. El canal de todos los venezolanos, el canal de